emoción la que sentí al despertar, como bien juguetito. Yo recuerdo cuando era un niño y el niño Dios me dio un regalito. Qué emoción la que sentí al despertar, como bien juguetito. Y yo corría y gritaba, el niño Dios se acordó de mí. Y yo corría y gritaba, el niño Dios se acordó de mí. Porque a mi casa él nunca llegaba, ni Santa Claus por ti se asomaba. Porque a mi casa él nunca llegaba, ni Santa Claus por ti se asomaba. ¡Uy! Con la inocencia de aquel muchachito seguía saltando, seguía brincando. Y en la mesita encontré una carta y el niño Dios ahí me decía: perdón te pido por tanta demora, el presupuesto no me alcanzaba. Perdón te pido por tanta demora, el presupuesto no me alcanzaba. Hoy la plática escasamente me alcanza para la comida y para los servicios. Ya la salud me toca prestarla, los angelitos me llaman a la paga. Y ahora el tendero no gusta de mí, porque la cuenta está muy elevada. Y ahora el tendero no gusta de mí, porque la cuenta está muy elevada. Pasado el tiempo pude comprender por qué el niño Dios la plata no le alcanza. Si para otros son puros Blackberry, carritos de marca y hasta computador, pero para el pobre no le alcanza nada, ya no le sobra ni un televisor. Pero contento si vive la vida, porque le brinda muchísimo amor. Pero contento si vive la vida, porque le brinda muchísimo amor. ¡Ay! Con la inocencia de aquel muchachito, ¡ay! Con la inocencia de aquel muchachito, saltando seguía brincando. Y en la mesita encontré una carta y el niño Dios allí me decía: perdón te pido por tanta demora, el presupuesto no me alcanzaba. Perdón te pido por tanta demora, el presupuesto no me alcanzaba. Hoy la plática escasamente me alcanza para la comida y para los servicios. Ya la salud me toca prestarla, los angelitos me llaman a la paga. Y ahora el tendero no gusta de mí, porque la cuenta está muy elevada. Y ahora el tendero no gusta de mí, porque la cuenta está muy elevada.